Y la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hagamos al hombre. Esta palabra ha traído tanta meditación, tanto debate y tan simple que se encuentra en el versículo. Quiero que notemos la diferencia entre los dos versículos 26 y 27. Son dos versículos que son parte de un solo texto. Desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, verso 3, la palabra, aquí encontramos un solo texto. La palabra hagamos es el verbo hacer y la palabra creó es del verbo crear. Por tanto, son dos verbos totalmente diferentes. Hacer es una cosa y crear es otra. Hacer es unir de las cosas ya creadas y formar algo. Y crear es hacer de lo que no hay nada, crear algo. Eso fue lo que Dios hizo cuando creó el cielo y la tierra. De donde no había nada, Dios los sacó, tan solamente por su palabra. Luego también al hombre, Dios lo sacó del polvo de la tierra y así Dios creó al hombre. Ahora, Dios lo creó a su imagen, no a sus imágenes, sino a su imagen y a su semejanza. El hombre no tiene imagen de otro ser, ni tampoco la semejanza de otros seres. Por tanto, ahora, ¿por qué hay que hacer al hombre? Esta palabra del Señor es una palabra profética que se está cumpliendo ahora con la predicación del Evangelio de verdad. Logramos hacer al hombre. Hagamos al hombre del verbo hacer. Esto es colaborar en la formación de alguien o de algo. Esto es darle forma. El hombre en sí es incompleto, señalado con el número 6. Es decir, cuando el hombre pierde la imagen de Dios, realmente pierde esa forma, pierde la forma. Y es allí donde tenemos que ir para formarlo de nuevo y hacerlo. Cuando Dios pensó hacer al hombre, expresó, hagamos al hombre. Aquí Dios no lo había creado todavía. Para hacerlo, tenía que ser creado primero. Él es el resultado de la frase que el Señor está usando. El hombre lo encontramos hasta el capítulo 2, verso 7, que es hasta cuando Dios lo hizo, y están los detalles. Pero en esta manera que está hablando el verso 26, todavía no lo había creado. Cuando Dios hizo o dijo hagamos al hombre, no estaba pidiendo ayuda, ni pidiendo permiso a nadie. Dios es absoluto en sus decisiones y no tiene que estar sacando permiso ni pidiendo consejo. Si examinamos el texto completo, en ningún acto de creación usó Dios el verbo hagamos. ¿Por qué? Porque los animales fueron creados y ya están hechos. Eso no necesitan forma. La forma que Dios les dio, con esa están hasta el día de hoy y con esa van a morir. El hombre no. El hombre perdió su forma. Perdió el propósito con que Dios lo creó. Dios lo creó para su alabanza, para su gloria. Pero el hombre se desvió y perdió ese propósito de Dios. Y vemos al hombre completamente perdido. En cambio, vemos las bestias, Dios las creó, y así como Dios las creó, así están todavía. No las han reformado. Sí, hay algunos animales que han sido domesticados, pero no han cambiado su forma. Ahora, si examinamos el texto completo, en ningún acto de creación usó Dios el verbo hagamos. Desde el versículo 6 dijo Dios, y el verso 7 hizo Dios. Verso 9 dijo Dios. Verso 10 y llamó Dios. Verso 11 dijo Dios. Verso 14 dijo Dios. Verso 16 e hizo Dios. Verso 20 dijo Dios.
Verso 22, y Dios los bendijo. Verso 24, dijo Dios. Hay algunos comentaristas que Dios hablaba con los ángeles, o que Dios hablaba con la creación, o que Dios hablaba consigo mismo. El verso 27, y creó Dios al hombre. Pero todo esto era profético hasta este momento. El capítulo 2, verso 7 dice, y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre fue hecho en un sentido de perfección, con santidad moral, sin pecado, y en un estado de inocencia, tan inocente que ni se daba cuenta que estaba desnudo ante Dios. En ese estado de santidad es que Él lo había creado, y es allí donde Él tiene la imagen de Dios. Pero esa la perdió. No en su estado físico era parecido a Dios, sino en su estado de santidad, porque Dios es espíritu y el hombre es naturaleza humana. Por eso, cuando el pecado perdió el hombre, al haber pecado, él perdió esa imagen, perdió la imagen de Dios. Por esta razón, Caín, Abel, ya nacieron a la imagen de Adán. Nació Set, a semejanza y a imagen de Adán, dice el capítulo 5, verso 3 de Génesis. Quiere decir que Caín ya no tenía la imagen de Dios, Abel tampoco, Set peor. Dice, a la imagen de Adán fue engendrado, y a la imagen de él nació. Ahora, el hombre caído, separado de Dios, ¿qué es lo que hacemos con la predicación del Evangelio? Acercar el hombre a Dios, traerle para acá y enseñarle lo que tiene que hacer. Y ahí le enseñamos el nuevo nacimiento, que reciba al Señor como su Salvador, que dedique su vida al Todopoderoso, que su ser pueda ser lleno con la presencia de Dios. ¿Estamos qué? Haciendo al hombre. Lo estamos haciendo, le estamos dando forma. ¿Por qué? El hombre perdió su forma con que Dios lo creó. Hagamos al hombre. Cada padre busca sus características o cualidades en su hijo o hija. No busca ver si se parece a Dios, ni en lo moral, ni en lo espiritual. Por el contrario, nacen con toda la soberbia y rebeldía de sus padres. Jesús recobró esa imagen en todos aquellos que tienen la oportunidad de oír su palabra y nacer de nuevo. Recuperó, restauró al hombre. Jesús es la imagen de Dios. Él mostró lo que el hombre perdió. Colosenses 1, 15, 16 y Hebreos 1, 3. Nosotros tenemos la necesidad de nacer de nuevo para llegar a obtener esa imagen de Jesús en nuestras vidas. He aquí la importancia de nacer de nuevo y de nacer de agua y del Espíritu. Al nacer de nuevo es cuando somos adoptados hijos de Dios, dice Juan 3, 5, 6. Somos hechos hijos de Dios. Regresamos al principio, como Dios creó al hombre, dice Juan capítulo 1, verso 12 y 15. Ahora somos hijos de Dios. Tenemos que aprender la nueva manera de vivir como hijos de Dios. Romanos capítulo 6, 3, 4. ¿Cómo se logra esto? Por el trabajo de los ministros que predican el Evangelio de verdad. Nosotros predicamos el Evangelio, la gente cree a ese mensaje, Dios le llena con el Espíritu Santo, Dios los llama para su servicio y luego entonces pertenece ya a una nueva creación. Así que entonces estamos haciendo al hombre con la predicación de la palabra del Señor. De manera que entonces cuando Dios dijo hagamos al hombre, es un llamado a todos aquellos que pueden predicar el Evangelio de verdad con Jesús. Y de esa manera la persona llega a tener la imagen de Jesús en su vida. Es el trabajo que tenemos. Así que entonces, si Dios nos da esta oportunidad, hagámoslo bien hecho. Y de esa manera le decimos al mundo, Jesús es el único y verdadero